Viernes, 24 de enero de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 17. Registro digital, 202-9816. Tipo, aislada. Actos de imposible reparación para efectos del amparo indirecto. Pueden considerarse así el inicio de la etapa de investigación por responsabilidad administrativa, el informe de presunta responsabilidad por falta grave, el inicio del procedimiento y el emplazamiento a la audiencia de ley, cuando exista duda razonable de que pudieran generar daños de trascendencia grave. Hechos. En amparo indirecto se reclamaron los artículos 58, 98, 99, 104, 180 y 194, fracciones y A7. De la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, y su aplicación en el inicio de la investigación por responsabilidad administrativa. El informe de presunta responsabilidad por falta grave, el inicio del procedimiento y el emplazamiento a la audiencia de ley. Se admitió la demanda, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja, al considerar que no son actos de imposible reparación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los referidos actos pueden considerarse de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando exista duda razonable de que pudieran generar daños de trascendencia grave. Justificación. La procedencia del amparo indirecto contra violaciones procesales solo tendrá lugar cuando los actos tengan efectos de imposible reparación, esto es, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Para ello deben satisfacerse dos condiciones. La primera consiste en la exigencia que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a decir que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado de la sentencia, y la segunda, que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos. El actuar de las responsables pudiera llevar a daños de trascendencia grave de imposible reparación para la parte quejosa, porque puede darse el supuesto de una indebida o incorrecta aplicación de la ley que sea el fundamento de una sanción que no corresponde al caso, o bien, que la norma reclamada pudiera declararse inconstitucional, por lo que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda ante la existencia de una duda razonable en razón de la naturaleza de los actos. Podría pensarse que los actos señalados residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, ya que puede implicar cargas injustificadas a la quejosa de ejecución inmediata que trastoquen derechos sustantivos, en cuyo caso procede el amparo. Para ello se requiere llevar a cabo un análisis exhaustivo de las particularidades del caso y contar con constancias, ya que, incluso, sería necesario valorar los informes que rindan las responsables y las pruebas que pudieran aportar las partes, lo que no es propio de un acuerdo inicial. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de 17. Registro digital, 202-9820. Tipo, aislada. Compensación a personas migrantes víctimas de violación a los derechos humanos. Además de la reparación obtenida a través de la sentencia de amparo, pueden acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral conforme a la Ley General de Víctimas. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 16. de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados surtieron todos sus efectos y consecuencias, ya que fueron retornadas a su país de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que además de la reparación obtenida a través de la sentencia de amparo por violación a los derechos humanos, las personas migrantes pueden acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, conforme a la Ley General de Víctimas. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 112/2017, décima.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que del artículo 5 de la Ley General de Víctimas deriva que el restablecimiento de la dignidad de la víctima es el objetivo último de la reparación. Al prever que, en virtud de su dignidad humana, todas las autoridades del Estado están obligadas a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación, a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. De ahí que tiene expedito su derecho para solicitar la aplicación de los recursos contenidos en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. En los casos en que no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía. Al margen de la reparación obtenida a través de la resolución constitucional, las personas migrantes podrán acudir a los medios que estimen conducentes para acceder a dicho fondo y obtener una reparación integral. Porque su derecho a ser reparadas de manera íntegra por las violaciones cometidas a sus derechos humanos no puede tener el carácter de renunciable, ni restringirse por las necesidades económicas o presiones que puedan recaerles, al tratarse de un derecho fundamental. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 de 17. Registro Digital, 202-9825. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Los artículos 69S a 69S seccies del Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes en 2023, que lo prevén. Al cuantificar las emisiones generadas no violan el principio de proporcionalidad tributaria. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial Local el 21 de diciembre de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Al estimar que violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues gravan todo volumen de emisión de gases contaminantes de dióxido de carbono, sin considerar la normatividad especializada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 69S a 69 sansexis del referido código, al cuantificar las emisiones de gases contaminantes generadas, no violan el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación. El citado impuesto grava emisiones de gases a la atmósfera de dióxido de carbono, metano u óxido nitroso, tomando en consideración las reglas de carácter general correspondientes, cuya base es la cuantía de carga contaminante de las emisiones a la atmósfera gravadas que se realicen desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas. Para la determinación de la base gravable, el contribuyente la realizará mediante medición o estimación directa de las emisiones a la atmósfera que genere y, en su caso, se tomará como referencia el último registro de emisiones, y se causará en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera gravadas que afecten el territorio del Estado, aplicando una cuota impositiva por el equivalente a 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono o su conversión. La base del impuesto no es desproporcional, porque deja claro que grava exclusivamente aquello que se libera a la atmósfera y ello es suficiente para considerar que la base del tributo es proporcional porque respeta el principio de que el que contamina, debe pagar. Por lo que solo se pagará aquello que deliberadamente se emita a la atmósfera, es decir, solo por lo que contamine. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 de 17. Registro Digital, 202-9826. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Los artículos 69S a 69S seccies del Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes en 2023, que lo prevén. Al remitir a las reglas de carácter general que emite la Secretaría de Finanzas Local para el pago de las diferencias y de las fracciones de toneladas no declaradas mensualmente, no violan los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial Local el 21 de diciembre de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Al considerar que violan los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica, porque no regulan clara y detalladamente los elementos esenciales del tributo y remiten a las reglas de
carácter general emitidas por la Secretaría de Finanzas Local para el pago de las fracciones de toneladas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 69S a 69 sansexis del referido código, vigentes en 2023, al remitir a las reglas de carácter general que emite la Secretaría de Finanzas Local para el pago de las diferencias y de las fracciones de toneladas no declaradas mensualmente, no violan los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1051/2018 sostuvo que el solo hecho de que la autoridad fiscal tenga injerencia en el cálculo de un elemento de las contribuciones no implica, per se, que se viole el principio de legalidad tributaria. Pues basta que en la ley se establezca un procedimiento o mecanismo que dicha autoridad debe seguir con precisión atendiendo al fenómeno a cuantificar, que se impida su actuación arbitraria y el contribuyente sepa a qué atenerse. El artículo 69 Sanquater del señalado código establece que los contribuyentes pagarán anualmente el impuesto mediante la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, que deberá presentarse a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se causó el impuesto correspondiente. Y se deberá realizar el pago de las diferencias que existan y de las fracciones de toneladas que no fueron declaradas mensualmente al ser menores a 1 tonelada, conforme a las reglas de carácter general que emita y publique la Secretaría de Finanzas en el periódico oficial. De lo que deriva que la base imponible del tributo que grava la emisión de gases contaminantes a la atmósfera se estableció en el Código. Por lo que la circunstancia que remita a dichas reglas no implica transgresión al aludido principio, ya que es un acto normativo primario por parte del legislador, en el que se fijan los elementos cualitativos de las contribuciones, base, de manera que es factible que exista la intervención de otras fuentes normativas, como las reglas de carácter general que prevén los elementos, procedimientos, mecanismos y metodologías que la autoridad fiscal debe seguir con precisión para integrar la base imponible, lo que no implica que se delegue en una autoridad administrativa la facultad de determinar la base del impuesto, ya que fue el legislador quien la estableció. De ahí que la remisión a un ordenamiento expedido por una autoridad administrativa solo la complementa con sus parámetros, procedimientos y metodologías aplicables para determinarla de mejor manera. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 de 17. Registro Digital, 202-9827. Tipo, aislada. Impuestos a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Los artículos 69S a 69S sexies del Código Financiero del Estado de México y municipios, vigentes en 2023, que lo prevén, no violan los principios de igualdad, razonabilidad jurídica y proporcionalidad. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto publicado en el periódico oficial local el 21 de diciembre de 2022, que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Al considerarse que violan los principios de igualdad, razonabilidad jurídica y proporcionalidad, porque no existe una adecuación razonable entre la medida adoptada y el fin perseguido, ni claridad si con la medida impuesta se busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero o contaminantes. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 69S a 69 sansexis del referido código que regulan el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera no violan los principios de igualdad, razonabilidad jurídica y proporcionalidad. Justificación. Conforme al artículo 69S del citado código, las personas físicas y jurídicas colectivas que cuenten con fuentes fijas dentro del territorio del Estado de México que emitan gases contaminantes a la atmósfera, es decir, la descarga directa o indirecta de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ya sea unitaria o de cualquier combinación de ellos que alteren el equilibrio ecológico, están obligadas al pago de ese impuesto. Debido a que grava manifestaciones indirectas de riqueza, el término de comparación versa sobre objetos, fuentes fijas de emisión, y no sobre sujetos. De modo que a partir de tal situación es factible llevar a cabo un juicio de igualdad en el que se analice si el trato desigual sobre la emisión de los referidos gases a la atmósfera encuentra justificación a la luz de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aplicación del principio de proporcionalidad implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran requiere de un mínimo y no de un máximo de justificación. Así que basta que la intervención legislativa persiga un fin objetivo y constitucionalmente válido, consistente en gravar actividades que por su accionar causan daños o externalidades negativas en el ambiente y por ser necesaria la obtención de recursos que se destinarán a preservar y garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Con dicha medida legislativa se busca que el Estado de México cumpla con su obligación de protegerlo, lo que implica la protección del derecho a la salud. De manera que no solo se trata de recaudar, sino que su objeto es tutelar dichos derechos humanos en el caso específico, a que el Estado mexicano enfrente el cambio climático, por lo que debe enmarcarse dentro del contexto de una pluralidad de medidas de diversa índole que el Estado debe realizar para cumplir con el compromiso internacional derivado del Acuerdo de París y los lineamientos precisados en la Ley General del Cambio Climático. En consecuencia, la determinación de solo gravar las fuentes fijas está comprendida dentro de la libertad configurativa del legislador, y el criterio de selección que se utilizó responde a un parámetro objetivo como lo es el dióxido de carbono medido en toneladas a partir de una fuente fija, lo que es un estándar válido para justificar el trato discrepante señalado. De ahí que no existe desigualdad al no gravarse el resto de los gases a la atmósfera ni los que se emitan en instalaciones móviles. Entonces la medida impositiva es un medio idóneo para cumplir con la finalidad constitucionalmente válida, ya que el legislador consideró necesario establecer una medida impositiva que permitiera combatir la contaminación al reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Es razonable y proporcional, porque atendiendo a las ventajas que se obtienen con su establecimiento, como combatir la contaminación y el cambio climático, justifican los sacrificios o desventajas que se producen con ella, como la disminución del patrimonio de las personas. Al establecerse el objeto respecto del cual debe predicarse la igualdad o la desigualdad, no puede pretenderse involucrar a sujetos ajenos al hecho imponible, esto es, a quienes tienen fuentes móviles o la totalidad de compuestos que alteran el equilibrio ecológico, al no constituir un parámetro de comparación idóneo, en razón de que no guardan relación con la determinación del tributo. Ni se les otorga en la ley un trato preferencial, ya que son sujetos que no están dentro de idéntica situación jurídica, por lo que no es dable situarlos en igual contexto legal o hipótesis de causación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de 17. Registro Digital, 202-9828. Tipo, aislada. Juicio Contencioso Administrativo Federal. Procede contra la negativa ficta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a la solicitud para iniciar el procedimiento de dictaminación de riesgos de trabajo. Hechos. Una persona demandó la nulidad de la resolución negativa ficta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, recaída a su solicitud de inicio del procedimiento de dictaminación de riesgos de trabajo, para que se le otorgara el certificado médico de invalidez por enfermedad, accidente ajeno al trabajo, de incapacidad total o parcial, de función por riesgo de trabajo, formato RT09 y, en consecuencia, el pago de la pensión correspondiente. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda por notoriamente improcedente, al considerar que no se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 3, fracción 15, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues debió agotar el señalado proceso de dictaminación para que anexara los medios de prueba a efecto de acreditar que el ISSSTE estaba obligado a darle respuesta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el juicio contencioso administrativo federal contra la negativa ficta del ISSSTE a la solicitud para iniciar el procedimiento de dictaminación de riesgos de trabajo. Justificación. No se requiere que previamente a promover el juicio de nulidad, el actor acredite que agotó el proceso de dictaminación de riesgos de trabajo y así poder establecer que conforme a la omisión de la autoridad, esta se encuentra obligada a dar respuesta a la petición en el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues ello implicaría una falacia de petición de principio, en virtud de la cual se toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane.
ya que lo que busca el promovente es que se califique el grado de incapacidad tomando en consideración sus padecimientos para obtener el pago de la pensión correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 17. Registro Digital, 202-9832. Tipo, aislada. Pensión por viudez. El artículo 129, segundo párrafo y fracción B, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, vigente hasta el 18 de febrero de 2020. Al prever su disminución del 10% anual hasta permanecer en un 50%, viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, así como el principio de progresividad. No regresividad normativa. Hechos. La beneficiaria de una pensión por viudez otorgada por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas promovió juicio de nulidad contra la negativa ficta recaída a su petición de información relativa a la disminución de su cuota pensionaria, y en sus conceptos de impugnación planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Administrativo del Poder Judicial Local declaró su validez y en revisión la sala respectiva consideró que no advertía un motivo que diera lugar a realizar un control difuso de constitucionalidad. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 129, segundo párrafo y fracción B, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, abrogada, al prever la disminución de la pensión por viudez a razón del 10%, anual hasta permanecer en un 50%, viola los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social, previstos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción 11, de la Constitución General, respectivamente, así como el principio de progresividad, no regresividad normativa, contenido en el precepto primero referido. Justificación. Lo anterior, analizado con base en un escrutinio laxo u ordinario, del que deriva que el citado precepto viola el derecho fundamental a la igualdad, pues actualiza una exclusión expresa. Porque el legislador estableció dos regímenes jurídicos diferentes para supuestos de hecho equivalentes, ya que si el número de familiares derechohabientes es de 6 o más, la pensión se conservará en el 100%. Sin embargo, si es 1, se disminuirá en un 10%, anual hasta permanecer en un 50%, sin que esa medida tenga una justificación legítima, porque en el régimen de seguridad social aplicable, el número de beneficiarios es un elemento ajeno a los parámetros que sirven de base para la conformación del monto de la cuota pensionaria. De igual modo, viola el derecho fundamental a la seguridad social. En virtud de que el principio constitucional de previsión social está orientado necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios y la citada medida lo perjudica. Finalmente, viola el principio de progresividad, no regresividad normativa, ya que se acredita que la pensión de viudez, en su categoría de derecho económico y social, fue limitado o restringido con efectos hacia el futuro, sin existir una justificación legítima. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 8 de 17. Registro Digital, 202-9833. Tipo, aislada. Personas migrantes en situación irregular. El uso automático de su detención es contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, más de 36 horas, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el uso automático de la detención de las personas migrantes en situación irregular es contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal. Justificación. Conforme a los estándares internacionales, opinión consultiva OC 21/14, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la medida que los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración denominan alojamiento, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, constituye una detención o privación de la libertad. Porque las personas migrantes sometidas al alojamiento
Deben permanecer en una estación migratoria o estancia provisional mientras el Instituto Nacional de Migración resuelve el procedimiento, lo que implica que no pueden abandonarla de manera voluntaria y, por ende, su imposibilidad para disponer de su libertad. Postura que es consistente con lo sostenido por la propia Corte Interamericana en el documento denominado Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, en el que señaló que las figuras de la presentación y alojamiento, que impiden a los migrantes en situación migratoria irregular disponer de su libertad de movimiento, constituyen formas de privación de la libertad personal. Y si bien su detención administrativa no contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos, porque los estados tienen derecho soberano a regular la migración, el alojamiento debe ser una medida excepcional, ya que en el contexto de la detención migratoria, la excepcionalidad de las medidas privativas de libertad obliga a que los estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas efectivas para la consecución de dichos objetivos. Por ello, las autoridades competentes deben verificar cada caso y, con base en una evaluación individualizada, determinar la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que la detención. Además, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la detención administrativa tiene carácter de último recurso. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, lo que exige definir claramente y enumerar de manera exhaustiva en la legislación las razones que podrán aducir los estados para justificarla, como serían, y la necesidad de identificar al migrante en situación irregular, 2, el riesgo de que se fugue, o 3, la necesidad de facilitar su expulsión cuando se haya dictado la orden correspondiente. Para estimar que se está en uno de esos supuestos, la Corte Interamericana ha estimado que es necesaria la existencia de indicios suficientes que persuadan al observador objetivo de que el migrante no va a comparecer al procedimiento administrativo migratorio o va a evadir que se lleve a cabo su deportación, y que al momento de determinar la detención, las autoridades competentes deben exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida. Porque el mero listado de las normas que podrían aplicarse no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible, razón por la cual el uso automático de la detención migratoria es contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal, cuyo carácter excepcional atiende a las múltiples afectaciones que genera la privación de la libertad sobre los derechos de las personas, entre ellas, las causadas a la integridad personal y a la salud física y psicológica de las personas migrantes detenidas. Por lo que debe existir un balance adecuado entre los objetivos legítimos de los estados en el control migratorio y el respeto del derecho a su libertad personal, lo cual requiere del establecimiento de medidas alternativas a la detención que representen medios menos invasivos para lograr el mismo fin, de modo que debe partirse de una presunción de libertad y no de una de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando sea legal y no arbitraria. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 17. Registro Digital, 202-9840. Tipo, aislada. Retorno asistido de personas migrantes a su país de origen. Cuando en amparo se acredite con indicios razonables violación a sus derechos humanos, el efecto de la sentencia protectora debe ser remitirla al Registro Nacional de Víctimas para la inscripción correspondiente. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó. En revisión se advirtieron diversos elementos objetivos que constituyen violaciones graves a sus derechos humanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto se acredita con indicios razonables violación a los derechos humanos de las personas migrantes en el retorno asistido a su país de origen, el efecto de la sentencia protectora debe ser remitirla al Registro Nacional de Víctimas para la inscripción correspondiente. Justificación. El artículo 44 de la Ley General de Víctimas establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe garantizar que el acceso de las víctimas al Registro Nacional de Víctimas sea efectivo, rápido y diferencial, con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidas en esa ley.
Si las personas migrantes detenidas y retornadas a su país de origen son sometidas a diversas violaciones a sus derechos humanos, por su especial situación frente al ordenamiento jurídico, se justifica que se remita a dicho registro copia de la sentencia protectora en la que se documentó con indicios razonables dicha violación, en la que se les reconoció la calidad de víctimas, para el efecto de que la Comisión de Víctimas competente realice la inscripción correspondiente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 de 17. Registro Digital, 202-9841. Tipo, aislada. Retorno asistido de personas migrantes a su país de origen. Cuando en amparo se acredite con indicios razonables violación a sus derechos humanos, el efecto de la sentencia protectora será hacer de su conocimiento como medida de no repetición. Los mecanismos legales a su disposición para garantizar las medidas complementarias a fin de lograr la reparación integral del daño. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó. En revisión se advirtieron diversos elementos objetivos que constituyen violaciones graves a sus derechos humanos, pues se les privó de los relativos a permanecer en libertad mientras continuaban su procedimiento de retorno asistido, a informar al consulado de su país su situación y a garantizar a los menores de edad estar acompañados en el regreso a su país por personal especializado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto se acredita con indicios razonables violación a los derechos humanos de las personas migrantes en el retorno asistido a su país de origen, el efecto de la sentencia protectora será hacer de su conocimiento los mecanismos legales que están a su disposición para garantizar las medidas complementarias a fin de lograr la reparación integral del daño. Justificación. Conforme a los artículos 4 y 6, fracción 22 en su texto original, de la Ley General de Víctimas, estas tienen derecho a ser reparadas integralmente, entre otras, con el dictado de medidas de no repetición de todo acto u omisión que afectó sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Aspecto que se complementa con el diverso 74 de la propia ley, que establece que dichas medidas se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, con el fin de asegurar la preservación de la dignidad de las personas quejosas. Es indispensable hacer de su conocimiento los mecanismos legales que tienen a su alcance para que sean reparadas integralmente las violaciones a sus derechos, sin que obste que ya no se encuentren en el país al haber sido retornados al de origen, porque en términos de la referida ley general podrían recibir una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. Además, las autoridades responsables deberán, en lo subsecuente, atender lo dispuesto en la Ley de Migración, de ser necesario, para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos de las personas migrantes y elaborar un protocolo de actuación para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración sigan al pie de la letra y en total respeto a los derechos humanos, los lineamientos que deberán observar. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de 17. Registro Digital, 202-9842. Tipo, aislada. Retorno asistido de personas migrantes a su país de origen. Subsiste la materia en el amparo promovido en su contra, a efecto de analizar y reparar los derechos humanos transgredidos. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, el cual se sobreseyó al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 16 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados surtieron todos sus efectos y consecuencias, ya que fueron retornadas a su país de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que subsiste la materia en el amparo contra el retorno asistido de las personas migrantes a su país de origen, a efecto de analizar y reparar sus derechos humanos transgredidos. Justificación. En la tesis aislada 2.2 o A2A, 11ª, este órgano colegiado sostuvo que el retorno asistido de las personas migrantes a su país de origen no actualiza la improcedencia del amparo,
pues la sentencia que se emita puede reconocer si sufrieron violaciones a sus derechos humanos, lo que les permitirá proceder conforme a la Ley General de Víctimas. Ello porque el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en ella establecidos y los diversos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo establecen que el juicio de amparo tiene como fin detectar, en su caso, restituir a quienes alegan haber sufrido violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por lo que los órganos de amparo cuentan con facultades y obligaciones para pronunciarse respecto a las transgresiones invocadas y, con base en ellas, determinar si las personas quejosas migrantes han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Aun cuando sean retornadas a su país de origen, debe comprobarse si se cumplió con el debido proceso. Por lo que subsiste la materia del amparo para analizar y reparar los derechos humanos transgredidos por el carácter pluriofensivo que tiene ese acto, entre otros, a la dignidad humana, a la libertad personal, a la integridad personal, psíquica y moral, al acceso a la jurisdicción para conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los actos reclamados y al reconocimiento de la personalidad jurídica, víctima. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 de 17. Registro Digital, 202-9843. Tipo, aislada. Sentencia estimativa de amparo por violación a los derechos humanos de personas migrantes. Es apta para reconocer su calidad de víctimas. Hechos. En amparo indirecto, personas extranjeras en situación migratoria irregular reclamaron el excesivo alojamiento temporal, la orden verbal de deportación o expulsión del territorio nacional y el retorno a su país de origen, al estimar que se violaron sus derechos humanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la sentencia estimativa de amparo por violación a los derechos humanos de las personas migrantes es apta para reconocer su calidad de víctimas. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 17/2022, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que aun cuando la ley de amparo no define en forma expresa a la víctima por violaciones a derechos humanos, ello se infiere de sus artículos 73, 74 y 77, ya que el objetivo del amparo consiste en detectar, en su caso, restituir a la persona que argumenta haber sufrido violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando proceda la protección constitucional. De los artículos 1, 4 y 6 de la Ley General de Víctimas deriva que la víctima es la persona que acredita un daño o menoscabo, económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos reconocidos en dichos ordenamientos. El diverso 110, fracción 3, del mismo ordenamiento establece que el reconocimiento de la calidad de víctima se lleva a cabo, entre otros medios, a través de la determinación de amparo que tenga los elementos para acreditarlo. De la Ley General de Víctimas se advierte la competencia con que cuentan los órganos jurisdiccionales federales para reconocer, a través de sus determinaciones, la calidad de víctima, la cual no se adquiere porque lo indique la propia Ley General, sino de lo establecido tanto en la Ley Suprema como en la Ley de Amparo. Porque aquellos cuentan con facultades y obligaciones para pronunciarse respecto a las transgresiones que alega la persona quejosa y, con base en ellas, determinar si ha sido víctima de violación a sus derechos humanos desde la función protectora del juicio de amparo. En tanto que la Ley General de Víctimas reconoce a la sentencia de amparo un valor relevante para sostener que la persona es víctima y a ser tratada como tal para los efectos correspondientes. La doble función de la sentencia estimativa de amparo consiste en determinar, por un lado, que la quejosa es víctima por la violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional. Por otro, conceder el reconocimiento necesario para proceder en los términos y para los efectos que señale la Ley General de Víctimas, porque en ese fallo se expone y demuestra el daño o menoscabo sufrido, sin prejuzgar los efectos que darán las autoridades administrativas correspondientes.
ni las reparaciones a que habrá lugar si la quejosa opta por acudir a las instancias que prevé dicha norma. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de 17. Registro Digital, 202-9846. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra los efectos y consecuencias del sistema normativo de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que regula los mecanismos para el acceso de las personas investigadoras a financiamiento público o privado para el desarrollo de sus actividades. Hechos: una persona investigadora nacional nivel 1, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente a una institución educativa privada. Promovió amparo indirecto contra diversos artículos de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Al estimar que con su entrada en vigor podría impedirle el acceso al financiamiento público o privado para su labor de investigación, a becas para cursar maestrías, doctorados o posgrados, y al Sistema Nacional de Investigadores, por lo que solicitó la suspensión definitiva contra sus efectos y consecuencias. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias del sistema normativo de la referida Ley General, que regula los mecanismos para el acceso de las personas investigadoras a financiamiento público o privado para el desarrollo de sus actividades. Justificación. Con el otorgamiento de la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, ya que constituye un instrumento útil para asegurar provisionalmente que el Estado cumpla con el apoyo a la investigación científica y tecnológica mediante el otorgamiento de estímulos económicos a las personas investigadoras. Pues la sociedad está interesada en que el empleo de los recursos relacionados con sus actividades sea adecuado, incluyendo su formación y reconocimiento, y en el desarrollo de la ciencia, investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y que se garantice el acceso abierto a la información que derive de ella, así como contar con personas profesionistas que cubran el perfil previsto por el Sistema Nacional de Investigadores para ser considerados con ese nivel. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 de 17. Registro Digital, 202-9848. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente contra los efectos y consecuencias de los artículos 6, 12, 13, 14, 15, 23, 42 y 55 de la Ley de Minería y 107 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regulan los requisitos que deben cumplir las personas concesionarias mineras para llevar a cabo trabajos de explotación y exploración. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Hechos: en amparo indirecto se reclamaron los artículos 6, 10, 10 bis, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 27, 42 y 55 de la Ley de Minería, 46 y 107 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformados y adicionados mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, y se concedió la suspensión provisional contra sus efectos y consecuencias, al estimarse que no contravenían disposiciones de orden público ni afectaba el interés social. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente la suspensión provisional en amparo indirecto contra los efectos y consecuencias de los artículos 6, 12, 13, 14, 15, 23, 42 y 55 de la Ley de Minería y 107 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regulan los requisitos que deben cumplir las personas concesionarias mineras para llevar a cabo trabajos de explotación y exploración. Justificación. Conforme a la exposición de motivos del referido decreto, a las directrices del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al principio indubio pro natura y a la sentencia de la Laguna de Carpintero, amparo en revisión 307/2016, de la Primera Sala del Alto Tribunal.
en la que se resaltó el avance en la interpretación constitucional de principios rectores del derecho ambiental, como los principios precautorio, de participación ciudadana y de no regresión, reconociendo, como lo han hecho también muchas cortes de la región interamericana, que los juzgadores requieren herramientas hermenéuticas innovadoras y progresistas capaces de estar a la altura de los retos implícitos en la adjudicación de los problemas ambientales. Es improcedente la suspensión provisional solicitada al contravenirse disposiciones de orden público y afectarse el interés social, al estar de por medio los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y a la preservación de los territorios donde habitan grupos vulnerables, así como la preservación de los recursos naturales de la nación, pues lo relevante es el impacto indirecto que produce la medida legislativa. Ello independientemente de que se argumente que las normas reclamadas conllevarían un riesgo a la economía y desarrollo de México, lo que desalentaría la inversión en el país, pues se paralizaría la actividad minera, toda vez que esas circunstancias no pueden estar por encima del orden público y del interés social. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 de 17. Registro Digital, 202-9849. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de continuar con el procedimiento del recurso de reclamación en los plazos legales. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de impulsar el procedimiento en un recurso de reclamación en los términos y plazos establecidos por los artículos 59 a 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se solicitó la suspensión provisional para el efecto de que se continuara con el procedimiento relativo, al considerarse que se viola el derecho de acceso a la justicia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la omisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de continuar con el procedimiento del recurso de reclamación en los plazos legales. Justificación. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El diverso 147 de la Ley de Amparo prevé que cuando la suspensión sea procedente, aquel deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la persona quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicte la sentencia del fondo del asunto. Cuando se reclaman actos omisivos derivados de un procedimiento o recurso administrativo, debe atenderse a la jurisprudencia 1A/J 70/2019, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que deriva que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar porque la expresión atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que refiere el citado artículo 147, debe analizarse en función de las consecuencias que producen los actos reclamados y que tratándose de una omisión, solo incidiría para establecer el efecto que adoptará la suspensión, pero no para determinar su procedencia, ya que su posibilidad material y jurídica radica en que los efectos suspensorios se actualicen de momento a momento, de modo que no coincide exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, además de evitar que se continúe causando una afectación en la esfera jurídica de la persona quejosa mientras se resuelve el fondo del asunto. De ahí que la suspensión debe restablecer provisionalmente a la quejosa en su derecho violentado. Cuando se reclaman actos omisivos en un procedimiento o recurso administrativo, debe concederse la suspensión provisional para cumplir el artículo 17 constitucional, que reconoce en favor de las personas el derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, y constreñir a que la autoridad responsable acate su obligación de impulsar el procedimiento en los plazos que fija la ley conforme a las reglas del debido proceso.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 de 17. Registro Digital, 202-9851. Tipo, aislada. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Carece de competencia por razón de materia para conocer del juicio contencioso administrativo local contra actos relacionados con el pago del Foremex. Hechos. En amparo directo se reclamó la resolución que confirmó el auto mediante el cual se determinó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México carece de competencia por razón de materia cuando el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo local se relaciona con el pago del Fondo de Retiro para los servidores públicos de los poderes ejecutivo y judicial del Gobierno del Estado de México, Foremex. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México carece de competencia por razón de materia para conocer del juicio contencioso administrativo local contra actos relacionados con el pago del Foremex. Justificación. El Foremex no es una prestación de seguridad social que derive de la calidad de pensionados de los servidores públicos, sino que constituye una prestación extralegal de naturaleza laboral, pues tiene como objeto que cuenten con recursos económicos adicionales al momento en que dejen de prestar sus servicios. Esto es, se otorga a aquellos que son dados de baja del servicio por cualquier motivo, siempre que cumplan con los requisitos respectivos, el cual surge del acuerdo de voluntades del gobierno local con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, municipios e instituciones descentralizadas y el Sindicato de Maestros al servicio de dicha entidad federativa. Contenido en los convenios celebrados para el año 1995, de lo que deriva que si el hecho generador del derecho que se reclama es una relación laboral, entonces la pretensión de su pago corresponde a ese ámbito. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 17 de 17. Registro Digital, 202-9839. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. Procede contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad de la resolución recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria porque su cálculo no se ajustó a la legislación aplicable. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del recurso de revisión fiscal contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad de la resolución recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria, porque la autoridad demandada no acreditó haber realizado el cálculo correspondiente de manera correcta y conforme a la legislación aplicable. Mientras que uno consideró que el medio de impugnación era improcedente porque la nulidad se decretó por un vicio formal, el otro sostuvo que sí procedía al constituir un vicio de fondo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el recurso de revisión fiscal contra las sentencias que declaran la nulidad de la resolución recaída a la solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria porque la autoridad no acreditó haberla calculado conforme a la legislación aplicable. Justificación. La sentencia que declara la nulidad de la resolución recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria porque la autoridad no acreditó haber realizado el cálculo conforme a la legislación aplicable al pensionado de acuerdo con la fecha en la que adquirió ese derecho implica un pronunciamiento de fondo, ya que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció el derecho de la persona pensionada a que se le incremente su pensión conforme al régimen que le resulte aplicable y, desde luego, la exigibilidad de ese derecho al condenar a la autoridad demandada a incrementarla de acuerdo con ese régimen y a pagar las diferencias que resulten. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.